Dicen que la mayoría de los hombres le teme a lo que no conoce, pero aprendí demasiado pronto que lo verdaderamente aterrador no es lo desconocido, sino lo familiar que se tuerce hasta volverse ajeno. Hay cosas que no golpean la puerta ni anuncian su llegada. Se deslizan por los bordes de la percepción, se instalan en los pliegues de la rutina y esperan a que la vigilancia del día caiga, para entonces mostrarse en fragmentos. Un susurro, un reflejo que tarda en obedecer, un olor a tierra removida que no tiene origen. He pasado gran parte de mi vida siguiendo esos rastros, caminando en la penumbra que otros evitan. Y lo que voy a contar no es un juego de imaginación. Lo sentí en la carne, lo olí, lo escuché. Me tocó donde uno más teme que lo toquen, en la certeza de su propio ser. Trabajaba de noche, en un turno que desdibujaba los relojes y encerraba a la ciudad en un sopor húmedo. Regresaba a pie por barrios que el tiempo había dejado a medias. Casas con porches inclinados, ventanas tapizadas de polvo, portones que chirriaban como si contaran secretos. Al principio creí que esa soledad me hacía más lúcido. Luego comprendí que solo afinaba mi oído para lo que se mueve en el límite. El silencio nocturno nunca fue puro. Había un rumor perpetuo, una respiración demasiado próxima, como si alguien aprendiera a imitar la cadencia de mi paso. La primera vez lo atribuí a animales, a tuberías o al cansancio de la mente. Pero cuando me detuve, el sonido se detuvo. Cuando me apresuré, se apresuró. No era un eco, era compañía impostada. Con el tiempo la coincidencia dejó de ser benignidad y se tornó tracto. Aprendí a reconocer sus señales. Un charco cuyo reflejo envejecía mi cara en segundos. Un vidrio empañado que mostraba huellas que no eran mías. La sombra proyectada en un muro que no respondía a la luz que la creaba. Una noche vi mi silueta adoptar una postura que yo no había hecho y sentí, por primera vez, que algo estaba practicando ser yo. Ese descubrimiento no trae alivio, trae una especie de frío que calienta la desesperación. Cuando ves que algo copia tu forma, entiendes que tu forma es porosa, que puede abrirse a lo otro. No era algo de una única calle, ni de una sola madrugada. Donde quiera que fuera, la presencia encontraba la rendija por la que colarse. Nunca la enfrentaba en plenitud. Sus contornos siempre quedaban en la periferia, en la fisura íntima entre la luz y la sombra. En el espejo de una habitación presta, la mano que apareció no fue la mía. En el suelo de parquet, el crujido que seguía mis pasos lo hacía con una cadencia distinta, deliberada, como quien marca un ritmo para atrapar a quien marcha delante. Aprendí a no sobreactuar. Cualquier sobresalto inmediato parecía darle sustento, pero había algo que la alimentaba más aún. Mi aceptación secreta de su existencia. Ese pequeño homenaje que le rindo cada vez que vuelvo la mirada y me pregunto si estoy loco. Hubo una noche, sin embargo, que condensó todo el terror en un instante tan claro que desde entonces me despierto con ese recuerdo clavado en la garganta. Cruzaba un puente angosto en el borde de la ciudad, el tipo de paso que junta el metal frío con el rumor del agua debajo. No había nadie. La noche colgaba sin peso. A mi lado, sin embargo, resonaba otro par de pasos, idénticos, sincronizados hasta en la imperfección. El barandal sudaba gotas oscuras, como si el hierro exudara algo que no pertenecía al mundo cotidiano. No quería mirar, porque mirar exige reconocimiento, y reconocer es permitir. Pero la presión en el pecho me obligó a girar la cabeza con lentitud calculada. Allí, a menos de un brazo, caminaba una densidad que tenía la silueta humana, pero carecía de rasgos. Era una sombra con volumen, una materia que consumía la luz en vez de dejarla pasar. No tenía ojos, y sin embargo su dirección era una mirada. No tenía manos, y sin embargo gesticulaba con intención. Cuando se adelantó, mi cuerpo respondió con una fatiga súbita. El aire se me tornó espeso. Mis pasos se hicieron plomo. Fue como si me hubiese robado una porción de mí, la más ligera y, paradójicamente, la que me permite moverme sin pensar. Esa misma entidad, o su costra de réplicas, saltó después hacia mi casa. Lo que al principio eran incidentes aislados se transformó en una constelación de señales. Puertas que amanecían entreabiertas como si alguien hubiera olido la ruta del sueño.
espejos con huellas de dedos que no pertenecían a mis manos, un reloj que se detenía cada madrugada a la misma hora, como si el tiempo mismo hubiera aprendido una pausa reverente. Lo más frío fue ver mi sombra volverse perezosa, retardándose en obedecer. Si yo levantaba la mano, ella lo hacía unos segundos después, con esa torpeza de quien repite por memoria. En esos lapsos, mi cuerpo ya no estaba solo. En esos lapsos, me observaba el eco de un yo desacoplado. Una madrugada, en un gesto que hoy llamo más descuido que valor, decidí confrontarlo en la superficie que me devuelve, el espejo. Encendí todas las luces y me puse frente al cristal como quien recita una confesión. Al principio no pasó nada. El espejo reflejaba la estancia, mis muebles, la lámpara. Luego, con una calma que hubiese sido graciosa si no fuera mortal, escuché los pasos otra vez, pero esta vez dentro de la casa, detrás de la pared de mi propia costumbre. Mi reflejo me miró fijo, y sin que yo lo moviera, levantó la mano y la apoyó contra el vidrio. No era un gesto casual. Su palma presionó buscando algo, y la huella quedó marcada en la superficie, húmeda y fría. Y después, lo que me heló por completo, la sonrisa. Una mueca que no me pertenecía, una bocaza que no era la mía, se curvó con voluntad en el espacio entre el reflejo y la realidad. Comprendí entonces que lo había dejado entrar en un lugar que creí inexpugnable, mi propia imagen. Desde entonces, mi vida cambió de forma imperceptible y terrible. Aprendí que la presencia no conoce fronteras espaciales ni temporales. Puede deslizarse en la conversación de un desconocido, aparecer en el brillo de unas pupilas, adherirse a la humedad de una madrugada cualquiera. He visto su sombra multiplicarse en esquinas distintas, como si lo que arrancó de mí, un perfil, un gesto, una entonación, fuera suficiente para parir copias. Ahora al caminar no escucho un único par de pasos tras de mí. Percibo una sinfonía lenta, una marcha compuesta por distintos ritmos que me envuelven desde ángulos imposibles. A veces me sorprendo preguntándome si lo que me sigue es un enemigo simple o una inteligencia buceando entre las formas del mundo en busca de lo que pueda imitar. No sé decir cuánto más resistiré. Hay noches en las que mi voz suena entrecortada cuando cuento esto, como si el aire ya tuviera que atravesar pequeñas puertas antes de llegar a mi garganta. Tal vez quien escucha ahora piense que exagero o que esto es literatura. Prefiero creer que la incredulidad es un escudo que aún protege a los incautos. Pero si algo puedo aconsejar es que no subestimen los detalles más tontos. Una sombra que tarda en obedecer. Un espejo que devuelve una sonrisa que no es la tuya. Unos pasos que se alinean con los tuyos sin que haya nadie más. Esos pequeños errores de la realidad son las puertas que usan. Cuento mi historia no para alarmar sin causa, sino para advertir. Porque cuando estas presencias posan su atención en alguien, la atención no es un foco pasajero, es un mapa que ellas siguen y que, con paciencia, recorren hasta completar la imagen. Y cuando lo hacen, el asalto no es ruidoso, es doméstico y pausado, como quien cambia las cortinas de una casa ajena sin despertarla. Así que si alguna noche escuchas pasos que no te pertenecen, si tu reflejo se demora en imitarte, o si alguien te saluda con una sonrisa que no cuadra, no lo descartes como cansancio o fantasía. Puede ser la señal de que algo ha decidido practicar ser tú. Si te ha inquietado este relato y quieres escuchar más testimonios así, suscríbete al canal. Aquí recopilamos voces que la noche no dejó en paz y les damos el espacio que merecen. Y si alguna vez has vivido algo parecido, no te guardes la historia. Déjala en los comentarios. Tu experiencia podría ser la próxima que contemos, la próxima que abra otra rendija en la oscuridad para que todos la vean, y tal vez aprendamos a no mirar.